Gente como tú no debería ni pisar aquí. Esas fueron las palabras que mi yerno Ricardo me escupió mientras yo estaba parado en la entrada de su mansión, empapado por la lluvia, con la ropa sucia y el corazón destrozado. Michelle, su suegra, me miró de arriba abajo con asco, como si fuera un animal que hubiera entrado por error en su palacio de cristal. Los invitados, todos elegantemente vestidos, se quedaron en silencio, observando el espectáculo. Y mi hija Paloma, mi propia hija, simplemente bajó la cabeza, sin defenderme. Papá, tal vez sea mejor que te vayas, susurró sin mirarme a los ojos. Esas palabras me dolieron más que todos los insultos de Ricardo juntos. Me quedé ahí parado, con las manos temblorosas, sosteniendo el regalo que había comprado para ella con los últimos pesos que tenía ahorrados. Un collar que había visto en un escaparate y que pensé que le gustaría. Pero ahora, mirando su casa de 3 pisos, con esos muebles que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida, me di cuenta de lo ridículo que me veía. ¿Sabes qué, Antonio?, continuó Ricardo, acercándose a mí con esa sonrisa cruel que siempre ponía cuando quería humillarme, este es un lugar para gente de clase. Gente que entiende el protocolo, la elegancia. No para alguien que aparece como un vagabundo. Sus amigos comenzaron a reírse disimuladamente. Michelle asintió con aprobación. Además, llegas 2 horas tarde. ¿Crees que somos tus empleados esperándote? El agua de lluvia seguía goteando de mi cabello gris, formando pequeños charcos en su piso de mármol importado. Mi camisa, la mejor que tenía, estaba manchada de grasa y barro. Mis zapatos, que había lustrado esa mañana con tanto cuidado, ahora parecían los de un mendigo. Pero ellos no sabían por qué estaba así. No sabían lo que había pasado en el camino. No sabían que durante 2 horas había estado bajo la lluvia, ayudando a un anciano desconocido cuyo coche se había averiado en la carretera. No tienes idea de por qué llego así, murmuré, tratando de mantener la dignidad que me quedaba. Pero Ricardo no me dejó continuar. ¿Excusas? ¿En serio? Mira, Antonio, seamos claros. Paloma te invitó por lástima, pero esto ya fue demasiado lejos. No puedes presentarte en mi casa como si fueras un indigente. La sala se quedó en completo silencio. Podía sentir las miradas de desprecio de todos los invitados. Mujeres con vestidos que costaban más que mi renta anual, hombres con relojes de oro que brillaban bajo las lámparas de cristal. Y yo, un hombre de 63 años, viudo, jubilado, parado ahí como un intruso en el mundo de mi propia hija. Ricardo, por favor, intentó intervenir Paloma, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Papá solo. No, la interrumpió Michelle, levantándose de su sillón de terciopelo como una reina ofendida. Paloma, querida, tu padre necesita entender que hay límites. Nosotros tenemos una reputación que mantener. ¿Qué van a pensar nuestros socios? ¿Qué van a decir en el club? Su voz era fría como el hielo, cada palabra calculada para herirme más profundamente. Miré a mi hija una última vez, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién la había criado cuando su madre murió hace 3 años. Pero Paloma evitó mi mirada, jugando nerviosamente con su collar de perlas. En ese momento entendí que había perdido a mi hija para siempre. La niña que solía abrazarme y decirme que era su héroe ahora se avergonzaba de mí. Está bien, dije finalmente, con la voz quebrada pero tratando de sonar firme. Me voy. Pero algún día van a entender que el dinero no compra el respeto. Y que la verdadera clase no se mide por el tamaño de la casa. Me di la vuelta hacia la puerta, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi rostro. Y no vuelvas, gritó Ricardo a mis espaldas. La próxima vez llama antes de venir. Si es que hay una próxima vez. Salí de esa casa con el corazón roto, pero con la cabeza en alto. No sabía que al día siguiente, todo iba a cambiar para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento de humillación. Mi historia no comenzó esa noche lluviosa en la mansión de Ricardo. Comenzó hace 3 años, cuando perdí a Carmen, mi esposa de 35 años de matrimonio. Desde entonces, mi vida se convirtió en una rutina silenciosa en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio de San Miguel. Cada mañana me despierto a las 6 en punto, no porque tenga que ir a trabajar, me jubilé hace 5 años de la fábrica textil donde trabajé durante 40 años, sino porque mi cuerpo ya no conoce otra forma de vivir. Me levanto, hago café en la cafetera vieja que Carmen me regaló en nuestro 10º aniversario, y me siento en la mesa de la cocina donde solíamos desayunar juntos. Ahora solo hay una taza, un plato, una cuchara. El silencio es tan profundo que a veces hablo solo,
fingiendo que Carmen todavía está ahí. Buenos días, mi amor, le digo a su fotografía que está sobre la mesa. ¿Cómo dormiste? Y por un momento, juro que puedo escuchar su risa. Carmen siempre se despertaba de buen humor, incluso en nuestros días más difíciles. Era mi sol, mi razón para levantarme cada mañana. Sin ella, los días se sienten como una película en blanco y negro. Mi pensión de jubilado no es mucho, apenas me alcanza para los gastos básicos. Vivo con $180 al mes. Suena poco, y lo es, pero he aprendido a ser creativo. Compro en el mercado los martes, cuando los vendedores bajan los precios de las verduras que no vendieron el lunes. Como mucho arroz, frijoles, pasta, carne solo los domingos, y si hay suerte, pollo. He aprendido a cocinar, algo que Carmen siempre trató de enseñarme, pero yo, como buen machista de la vieja escuela, nunca quise aprender. Eso es cosa de mujeres, le decía. Qué estúpido fui. Ahora que cocino para mí solo, cada plato que preparo es un recordatorio de lo que perdí. Carmen tenía manos mágicas en la cocina. Podía convertir 3 ingredientes simples en una comida que sabía a gloria. Su sopa de lentejas era legendaria en el barrio. Los domingos, cuando preparaba su famoso pollo guisado, el aroma llenaba toda la cuadra y los vecinos se asomaban por las ventanas como si fuera una invitación personal. Antonio, me decía mientras revolvía la olla, la comida hecha con amor sabe diferente. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Mis días transcurren entre el pequeño jardín que tengo en el balcón, donde cultivo tomates y hierbas que Carmen plantó antes de morir, y las visitas ocasionales al parque donde juego dominó con otros jubilados como yo. Don Raúl, de 78 años, siempre me gana. Antonio, me dice, el problema contigo es que piensas demasiado. En el dominó, como en la vida, a veces hay que confiar en el instinto. Palabras sabias de un hombre que perdió a su esposa hace 10 años y sigue adelante con una sonrisa. En el parque también está David, un hombre de 65 años que trabajó toda su vida como mecánico. Sus manos están manchadas permanentemente de grasa, pero tiene una sabiduría que pocos poseen. Mira, Antonio, me dijo una tarde mientras observábamos a los niños jugar, la vida es como un motor. Cuando algo se rompe, no lo desechas. Lo arreglas, lo cuidas, y si no se puede reparar, por lo menos honras el tiempo que funcionó bien. David perdió a su hijo en un accidente hace 5 años, pero nunca habla de eso con amargura. Solo dice, tuve 30 años con él. Fueron 30 años buenos. Los miércoles voy al cementerio a visitar a Carmen. Le llevo flores baratas del mercado, margaritas, porque eran sus favoritas, y le cuento sobre mi semana. Le hablo de Paloma, de cómo ha cambiado desde que se casó con Ricardo hace 2 años. No reconozco a nuestra hija, le digo a su tumba. ¿Recuerdas cuando era pequeña y decía que quería ser doctora para ayudar a la gente? Ahora solo le importa impresionar a la familia de Ricardo con vestidos caros y cenas elegantes. Me quedo allí durante horas, limpiando su lápida con un trapo que siempre llevo en el bolsillo, organizando las flores en el pequeño florero de cerámica que compré con mis primeros ahorros después de su muerte. A veces me duermo ahí, sentado en la silla plegable que cargo en el autobús. Los empleados del cementerio ya me conocen. Don Antonio, me dice Brenda, la señora que cuida la entrada, usted viene más seguido que algunos vivos van a sus casas. Tiene razón, pero es que ahí me siento más cerca de Carmen que en cualquier otro lugar. Paloma solía visitarme cada domingo después de que murió su madre. Veníamos juntos, llorábamos juntos, recordábamos juntos. Pero después de casarse, las visitas se volvieron esporádicas. Papá, estoy muy ocupada, me decía por teléfono. Ricardo tiene muchos compromisos sociales y yo tengo que acompañarlo. Compromisos sociales. Esas palabras se volvieron como dagas en mi corazón. Recuerdo vívidamente la primera vez que Paloma trajo a Ricardo a casa. Era un domingo por la tarde, yo estaba regando las plantas del balcón cuando escuché el rugido de un motor caro en la calle. Desde mi ventana vi bajar a un hombre alto, de traje impecable, con esa postura arrogante de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Paloma salió del otro lado del coche, vestida con ropa que no reconocí. Se veía hermosa, pero diferente. Más sofisticada, más fría. Papá, te presento a Ricardo, me dijo con una sonrisa nerviosa. Ricardo me extendió la mano con esa sonrisa ensayada que tienen los vendedores. Mucho gusto, señor Antonio. Paloma me ha hablado mucho de usted. Pero sus ojos decían otra cosa. Me miraba como si fuera un obstáculo que tenía que tolerar para estar con mi hija.
Su apretón de manos fue firme, demasiado firme, como si quisiera demostrar algo. Durante esa primera visita, observé cómo Ricardo examinaba mi apartamento con disimulo. Vi cómo sus ojos se detenían en los muebles viejos, en las paredes que necesitaban pintura, en la televisión de tubo que Carmen y yo habíamos comprado hacía 10 años. Cuando le ofrecí café, puso una excusa. Cuando le mostré las fotos de Paloma de pequeña, apenas las miró. Cuando mencioné mi trabajo en la fábrica, cambió rápidamente de tema para hablar de sus inversiones. La transformación de Paloma fue gradual pero constante. Primero fueron los vestidos más caros, luego el peinado perfecto, después la manera de hablar. Mi hija, que siempre había sido natural y espontánea, comenzó a medir cada palabra, cada gesto. Papá, Ricardo dice que debería cuidar más mi imagen, me dijo un día. Dice que la esposa de un empresario debe representar cierto nivel. Durante el noviazgo, traté desesperadamente de conectar con Ricardo. Lo invité a almorzar a mi apartamento, gasté una semana de presupuesto comprando ingredientes para preparar lo mejor que podía. Limpié la casa durante 2 días, pulí cada superficie, incluso pedí prestada una vajilla mejor a mi vecina Lucía. Ricardo llegó 1 hora tarde, sin excusas, revisando constantemente su teléfono durante toda la comida. Cuando Paloma fue al baño, se inclinó hacia mí con esa sonrisa fría y me dijo, mire, Antonio, seamos honestos. Yo vengo de una familia con dinero, con conexiones. Paloma merece algo mejor que esto, dijo, señalando mi humilde hogar con desprecio. Espero que usted lo entienda y no sea un obstáculo en nuestros planes. En ese momento debí haber hablado con Paloma, debí haberle abierto los ojos sobre el tipo de hombre que estaba eligiendo. Pero no lo hice. Tenía miedo de perderla también. Ya había perdido a Carmen, no podía perder a mi única hija. Así que me quedé callado y vi cómo el amor de mi vida se convertía en una extraña. Cuando Paloma me llamó la semana pasada para invitarme a cenar, mi corazón se llenó de una esperanza que no había sentido en meses. Papá, ¿te gustaría venir a cenar el sábado? Ricardo quiere que conozcas nuestra nueva casa. Será algo pequeño, íntimo, solo familia. Su voz sonaba diferente, más suave, como la niña que solía ser. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez las cosas podrían cambiar. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi silla vieja durante casi 1 hora, simplemente sonriendo. ¿Escuchaste eso, Carmen?, le dije a su fotografía. Paloma quiere que vaya a su casa. Dice que será íntimo, solo familia. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Tal vez Ricardo había cambiado. Tal vez habían entendido que la familia es más importante que las apariencias. Esa noche no pude dormir de la emoción. Comencé a planear todo en mi cabeza. ¿Qué me pondría? ¿Qué regalo le llevaría a Paloma? ¿De qué hablaríamos? Hacía tanto tiempo que no tenía una conversación real con mi hija que había comenzado a olvidar cómo era su risa genuina, no esa risa ensayada que había desarrollado desde que se casó. Al día siguiente, domingo, fui directo al armario a revisar mi ropa. La realidad me golpeó como una bofetada fría. Mis 2 trajes estaban gastados, con los codos brillosos y pequeños agujeros que Carmen solía remendar con tanto cuidado. Mi camisa blanca tenía manchas amarillentas que nunca pude quitar completamente. Mis zapatos, aunque los lustro religiosamente cada semana, mostraban años de uso y reparaciones caseras. Necesito algo mejor, murmuré, mirando mi reflejo en el espejo rajado del armario. No podía presentarme en la nueva casa de Ricardo vestido como un indigente. Mi hija merecía un padre del que pudiera sentirse orgullosa, aunque fuera por una noche. El lunes fui al centro comercial más barato de la ciudad. Caminé durante horas entre las tiendas, comparando precios, sintiendo como la gente me miraba con extrañeza. Un hombre de 63 años, solo, tocando la ropa con manos temblorosas, calculando mentalmente si podía permitirse esto o aquello. En una tienda de segunda mano encontré una camisa azul claro que parecía casi nueva. El vendedor, un joven que podría ser mi nieto, me dijo, «Está bien esa camisa, señor. Le queda bien». Costaba $15. Era mucho dinero para mí, pero la compré. Para los zapatos tuve que ser más creativo. Fui a una zapatería donde conocí al dueño, don Roberto, un hombre que había sido cliente en la fábrica donde trabajé. «Antonio, ¿qué necesitas?», me preguntó cuando me vio examinar los zapatos más baratos. Le expliqué mi situación, la cena con mi hija, mi necesidad de lucir presentable. Roberto me miró con comprensión. «Mira, tengo unos zapatos que alguien devolvió. Están en perfectas condiciones,
solo tienen un pequeño rasguño en el talón. Te los doy por la mitad del precio. Eran zapatos negros, elegantes, que normalmente costarían $80. Me los vendió por 20. El regalo para Paloma fue lo más difícil. ¿Qué le compras a una mujer que ahora puede permitirse cualquier cosa? Recordé cómo le gustaban las joyas cuando era adolescente. Pasaba horas viendo los escaparates de las joyerías, soñando con collares y aretes que yo nunca podía comprarle. Algún día, papá, me decía, cuando seas rico, me comprarás algo hermoso. Yo le respondía, no necesito ser rico para comprarte algo hermoso, mi amor. Solo necesito tiempo. Visité 5 joyerías diferentes antes de encontrar algo que pudiera permitirme. En la última, una tienda pequeña en un barrio antiguo, la vendedora se llamaba Michelle, una mujer mayor con ojos bondadosos. Cuando le expliqué que buscaba algo especial para mi hija, me mostró un collar sencillo pero elegante, con un pequeño corazón de plata. Es perfecto para una hija, me dijo. Simple, pero con significado. Costaba $45. Era casi todo lo que me quedaba después de comprar la ropa, pero lo valía. Durante toda la semana preparé mentalmente las conversaciones que tendríamos. Practicaba frente al espejo, imaginando cómo le preguntaría sobre su nueva vida, cómo le contaría sobre mis días, sobre mis plantas, sobre las cosas que había aprendido cocinando. Quería mostrarle que, aunque vivía modestamente, seguía siendo su padre, seguía teniendo cosas interesantes que compartir. El viernes por la noche lustré mis zapatos nuevos durante 1 hora, hasta que brillaron como espejos. Planché mi camisa nueva con la plancha vieja que chirriaba pero aún funcionaba. Incluso me corté el cabello yo mismo frente al espejo del baño, tratando de darme un aspecto más presentable. No quedó perfecto, pero era lo mejor que podía hacer. El sábado por la mañana me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé con el jabón bueno que guardaba para ocasiones especiales, me afeité con cuidado, me puse loción que había comprado años atrás y que apenas usaba. Cuando me vestí y me miré en el espejo, casi no me reconocí. No me veía rico ni elegante, pero me veía digno. Me veía como un padre que iba a cenar con su hija. Paloma me había dado la dirección de su nueva casa en Las Lomas, el barrio más exclusivo de la ciudad. Tuve que tomar 3 autobuses diferentes para llegar allá. Durante el viaje, observé cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las casas se volvían más grandes, los jardines más cuidados, los coches más caros. Me sentía como un intruso viajando hacia un mundo que no era el mío. Cuando llegué a Las Lomas, quedé impresionado. Las calles estaban perfectamente pavimentadas y limpias, con farolas elegantes y árboles podados con precisión matemática. Las casas eran mansiones con jardines que parecían salidos de una revista. Cada portón tenía un sistema de seguridad, cada entrada tenía cámaras. Me sentí pequeño caminando por esas calles, con mi regalo modesto en una bolsa de papel y mi ropa de segunda mano. La casa de Paloma y Ricardo era impresionante. 3 pisos, ventanas enormes, un jardín que debía costar más mantener en un mes de lo que yo gastaba en comida en 6. Había varios coches lujosos estacionados afuera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no parecía una cena íntima y familiar. Parecía una fiesta grande, con muchos invitados. Me quedé parado frente al portón durante 5 minutos, respirando profundamente, tratando de calmar mis nervios. «Puedes hacer esto, Antonio», me dije. «Es tu hija. Te invitó porque quiere que estés ahí». Toqué el timbre y esperé. Cuando la puerta se abrió, no fue Paloma quien apareció, sino una empleada doméstica uniformada. «Señor Antonio», preguntó. «La señora Paloma lo está esperando». Me guió a través de un hall de entrada que era más grande que toda mi sala. Los pisos eran de mármol, había cuadros caros en las paredes, y un candelabro que parecía costar más que mi apartamento completo. Podía escuchar voces y risas viniendo del salón principal. Muchas voces. Mi estómago se encogió. Esto definitivamente no era la cena íntima que Paloma me había prometido. Mientras caminaba hacia el sonido de las voces, comencé a darme cuenta de que tal vez había cometido un error terrible al venir. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mi hija estaba esperándome, y yo había gastado todo mi dinero y mi esperanza en esta noche. No podía irme ahora. No sin intentarlo al menos. Lo que no sabía era que en el camino hacia esa casa, el destino tenía preparada una prueba que cambiaría todo para siempre. Eran las 5:30 de la tarde cuando salí de mi apartamento rumbo a la casa de Paloma. La cena estaba programada para las 7,
y había calculado que necesitaría 1 hora y media para llegar a las lomas en transporte público. Llevaba el collar de plata en una pequeña caja envuelta en papel de regalo que había comprado en una tienda de todo por $1, y vestía mi camisa azul nueva con los zapatos que don Roberto me había vendido a precio especial. El clima se veía amenazante. Nubes grises se acumulaban en el horizonte y el aire tenía esa humedad pegajosa que anuncia una tormenta. Ojalá no llueva, murmuré mientras esperaba el primer autobús. Carmen solía decir que la lluvia en días importantes era señal de que algo inesperado iba a suceder. No necesariamente malo, decía con esa sonrisa sabia que tanto extraño, solo inesperado. El primer autobús llegó puntual, pero el segundo se retrasó 20 minutos. Cuando finalmente abordé el tercero, ya eran las 6:40, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas. Voy a llegar un poco tarde, pensé, pero no me preocupé demasiado. 15 o 20 minutos no serían el fin del mundo. Fue en la avenida central, a solo 10 minutos de las lomas, cuando vi al anciano. Estaba parado junto a un Mercedes-Benz plateado antiguo, claramente averiado, con el capó levantado y vapor saliendo del motor. La lluvia había comenzado a caer más fuerte, y el hombre, que debía tener unos 70 y tantos años, estaba completamente empapado. Llevaba un traje gris que se veía caro pero que ahora estaba pegado a su cuerpo por la lluvia. Sus manos temblorosas intentaban hacer algo con el motor, pero era evidente que no tenía idea de mecánica. Mi primer impulso fue seguir de largo. Ya iba tarde, Paloma me esperaba, y esta era mi oportunidad de reconciliarme con mi hija. Pero algo en la postura del anciano, en su expresión de desesperación, me recordó a mi propio padre cuando se quedó varado una vez en la carretera, hace muchos años. Recordé cómo esperó durante horas bajo la lluvia, hasta que alguien se detuvo a ayudarlo. Disculpe, le grité al chofer del autobús, ¿puede parar aquí? El chofer me miró extrañado. No era una parada oficial, pero cuando vio al anciano bajo la lluvia, asintió con comprensión. Que Dios lo bendiga por ayudar a ese señor, me dijo cuando bajé. Corrí hacia el hombre bajo la lluvia que caía cada vez más fuerte. Señor, ¿necesita ayuda?, le grité por encima del ruido de la tormenta. El anciano levantó la cabeza y vi sus ojos, cansados pero llenos de gratitud. No sé qué pasó, me dijo con voz temblorosa. El coche empezó a hacer ruido y luego se detuvo. No tengo mucha experiencia con estas cosas. Me acerqué al motor y, gracias a los años observando a David en el parque hablar de mecánica, pude ver que el problema era el radiador. Se había recalentado y necesitaba agua y tiempo para enfriarse. Es el radiador, le expliqué. Necesitamos agua y esperar a que se enfríe. ¿Tiene agua en el coche? No, no tengo, respondió, viéndose más desesperado. Y mi teléfono se quedó sin batería. Iba camino a una cena muy importante. Su voz se quebró un poco al decir esto último. No se preocupe, le dije, aunque por dentro sentía la urgencia del tiempo. Hay una gasolinera a 2 cuadras. Voy a buscar agua y algunas herramientas básicas. Miré mi reloj, las 7:05. Ya estaba llegando tarde a casa de Paloma, pero no podía dejar a este anciano solo bajo la lluvia. Corrí hasta la gasolinera, empapándome completamente. Compré 2 galones de agua y pedí prestadas algunas herramientas básicas al mecánico de turno. ¿Va a ayudar al señor del Mercedes?, me preguntó. Lo vi ahí parado hace como 1 hora. Qué bueno que alguien se detenga. 1 hora. El pobre hombre había estado 1 hora bajo la lluvia esperando ayuda. Cuando regresé, el anciano estaba sentado dentro de su coche, tiritando. Se había quitado el saco empapado y se abrazaba tratando de darse calor. Traje agua, le dije, pero tenemos que esperar a que el motor se enfríe completamente antes de agregar agua al radiador. Si no, podríamos dañarlo más. Gracias, me dijo con voz emocionada. No sé cómo agradecerle. Mi nombre es Jorge, Jorge Mendoza. Se bajó del coche y me extendió la mano. Era un apretón firme, de un hombre que había trabajado duro en su vida, a pesar de su apariencia refinada. Soy Antonio, le respondí. Y no tiene que agradecerme nada. Cualquiera habría hecho lo mismo. Aunque sabía que eso no era cierto. Durante la hora que había estado esperando, docenas de coches habían pasado sin detenerse. Mientras esperábamos que el motor se enfriara, comenzamos a conversar. Jorge me contó que tenía 74 años, que había sido dueño de una pequeña empresa de construcción que había crecido hasta convertirse en algo más grande de lo que jamás imaginó. Pero nada de eso importa cuando estás varado bajo la lluvia, dijo con una sonrisa melancólica.
En momentos así te das cuenta de que todos somos igual de vulnerables. ¿A dónde iba?, le pregunté, notando su traje elegante a pesar de estar empapado. A una cena de negocios, respondió, pero luego su expresión cambió. Aunque, para ser honesto, ya no me emociona tanto como antes. Desde que perdí a mi esposa hace 5 años, estos eventos sociales se sienten vacíos. Su voz se quebró ligeramente. María siempre decía que yo era mejor persona cuando ayudaba a otros que cuando cerraba negocios. Creo que tenía razón. Mi corazón se encogió. Yo también perdí a mi esposa, le dije. Hace 3 años. Se llamaba Carmen. Y así, bajo la lluvia, 2 viudos comenzamos a compartir nuestras historias de amor y pérdida. Jorge me habló de María, de cómo se conocieron cuando él era un joven albañil sin dinero y ella trabajaba como secretaria. Me casé con ella cuando no tenía ni para comprarle un anillo decente, me dijo. Pero ella me dijo que no necesitaba diamantes, que solo me necesitaba a mí. Estuvimos casados 45 años, y nunca se quejó de los sacrificios que hicimos para construir la empresa. Yo le conté sobre Carmen, sobre cómo nos conocimos en una feria del pueblo, sobre nuestros años de lucha, sobre cómo ella siempre veía lo mejor en mí incluso cuando yo no podía verlo. Era mi brújula moral, le dije. Siempre sabía lo correcto que debía hacer. ¿Sabe qué es lo más extraño?, me dijo Jorge mientras revisábamos el motor. Tengo más dinero del que jamás soñé, pero me siento más solo que cuando era pobre. Cuando María vivía, éramos felices con poco. Ahora tengo mucho, pero no tengo con quién compartirlo. Yo entiendo eso, le respondí. A veces pienso que Carmen y yo éramos más ricos cuando no teníamos nada, porque nos teníamos el uno al otro. Después de 1 hora y media trabajando bajo la lluvia, logramos reparar temporalmente el radiador. El coche encendió y parecía funcionar bien. Jorge estaba enormemente agradecido. Antonio, no sé cómo pagarle esto, me dijo. Déjeme al menos llevarlo a donde vaya. Miré mi reloj, las 8:45. Llegaba casi 2 horas tarde a casa de Paloma. Mi ropa estaba completamente empapada y sucia de grasa del motor. Mis zapatos nuevos estaban arruinados. Mi camisa azul tenía manchas negras que probablemente nunca saldrían. Pero había ayudado a un hombre que lo necesitaba, y eso se sentía bien. Voy a las lomas, le dije. Pero estoy hecho un desastre. Mi hija me va a matar por llegar tan tarde y tan sucio. Las lomas es exactamente hacia donde voy yo, me dijo Jorge. La cena de negocios es ahí. Déjeme llevarlo, es lo menos que puedo hacer. Durante el trayecto en su Mercedes, Jorge insistió en que le diera todos mis datos de contacto. Quiero hacer algo por usted, me dijo. Lo que hizo hoy no se ve todos los días. La mayoría de la gente habría pasado de largo. No hice nada especial, le insistí. Solo hice lo que era correcto. Exactamente, me respondió. Y eso es lo especial. Cuando llegamos a las lomas, Jorge me dejó en la dirección que le di. ¿Cuál es el número de su casa?, me preguntó. Cuando se lo dije, su expresión cambió ligeramente, pero no dijo nada. Solo me dio su tarjeta personal y me dijo, llámeme mañana sin falta. Quiero hacer algo por usted. No podía imaginar que esa tarjeta cambiaría mi vida para siempre. Tampoco podía imaginar que la cena de negocios de Jorge era exactamente la misma cena a la que yo iba. Mientras caminaba hacia la puerta de la casa de Paloma, empapado, sucio y 2 horas tarde, no tenía idea de que estaba a punto de vivir la noche más humillante, y al mismo tiempo, más transformadora de mi vida. Cuando toqué el timbre de la mansión de Paloma, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Estaba completamente empapado, mi camisa azul nueva tenía manchas de grasa del motor de Jorge, mis zapatos estaban arruinados por el barro, y llevaba casi 2 horas de retraso. Pero en mi mente, todavía tenía la esperanza de que mi hija entendería. Después de todo, había ayudado a alguien que lo necesitaba. Eso era algo que Carmen habría estado orgullosa de ver. La empleada doméstica que abrió la puerta me miró de arriba abajo con una expresión de shock apenas disimulado. ¿Señor Antonio?, preguntó dubitativa, como si no pudiera creer que el hombre empapado y sucio frente a ella fuera realmente un invitado. La señora Paloma. Los invitados ya están cenando. Desde el hall de entrada podía escuchar el murmullo de conversaciones elegantes, el tintineo de copas de cristal, risas sofisticadas. El aroma de comida gourmet flotaba en el aire, mezclándose con perfumes caros. Era evidente que esto no era la cena íntima y familiar que Paloma me había prometido. Era un evento social grande,
con decenas de invitados. La empleada me guió nerviosamente a través del pasillo de mármol hacia el gran salón. Con cada paso que daba, dejaba pequeñas gotas de agua en el piso impecable. Podía ver mi reflejo en las superficies brillantes, un anciano desaliñado, fuera de lugar, completamente inadecuado para este ambiente de lujo. Cuando entramos al salón comedor, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Era como una escena de película en cámara lenta. 30 pares de ojos se giraron hacia mí simultáneamente. Hombres en trajes de diseñador que costaban más que mi renta anual, mujeres con vestidos elegantes y joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal, todos me observaron con una mezcla de asombro, disgusto y curiosidad mórbida. Paloma estaba sentada en la cabecera de una mesa larga, vestida con un vestido negro que nunca había visto antes, con perlas al cuello que definitivamente no estaban en su joyero cuando era soltera. Su expresión al verme fue de horror puro. Se puso pálida, sus ojos se abrieron como platos, y por un momento pareció que iba a desmayarse. «Papá», susurró, su voz apenas audible por encima del silencio tenso que había caído sobre la habitación. Ricardo se levantó lentamente de su silla, con esa sonrisa cruel que conocía tan bien, pero ahora amplificada por la presencia de su audiencia. «Vaya, vaya», dijo con voz que goteaba sarcasmo, «miren quién decidió honrarnos con su presencia». Su tono hizo que varios invitados soltaran risitas nerviosas. Michelle, la madre de Ricardo, se puso de pie como una reina ofendida. Llevaba un vestido dorado que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en un año, y me miraba como si fuera una cucaracha que había aparecido en su sopa. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz helada. «¿Quién es este hombre?». «Es mi padre», murmuró Paloma, bajando la cabeza con vergüenza. «¿Tu padre?», repitió Michelle con incredulidad teatral. «Este es el hombre que nos has estado describiendo todos estos meses». Se dirigió a los invitados como si estuviera narrando una obra de teatro. «Señoras y señores, permítanme presentarles al suegro de mi hijo. Como